En nuestra última parte, cada 2 semanas nos acompaña José Luis Pérez Meneses. Él es psicoterapeuta emocional y nos habla siempre de su técnica. Es una técnica que él mismo ha llevado a la práctica y que ha ido mejorando porque ha sido una técnica de él. Muy buenas tardes, José Luis. Muy buenas tardes. No me equivoco, es una técnica que tú has ido creando a lo largo de estos años tuyos de profesión, ¿no? Pues sí, es una técnica basada en una forma holística, ¿no? De varias técnicas, pues ha salido una que realmente es impresionante el resultado que tiene, ¿no? Trabaja la profundidad de la mente de la persona. La profundidad de la mente. Nosotros siempre hemos querido aquí hacer entender a todo el mundo que nos ve que lo importante es darse cuenta de por qué actúan de una manera que no es la suya, porque vienen con patrones adquiridos, ¿no? Ya sea de todos los antecedentes, ¿no? Me imagino que o de su padre, o de su abuela, o de su bisabuelo, o incluso de una rama de su familia, ¿no? ¿Y por qué seguimos ese tipo de patrones si no es el nuestro? Bueno, la verdad es que los patrones vienen a veces de bastante atrás, ¿no? Son líneas familiares que no se han sabido en su momento, cada familia en ese lugar, cortarlo, ¿no? El por qué vienen, porque es meramente educación, es lo que hemos aprendido en casa, pero básicamente lo que hemos aprendido mucho por lo emocional, ¿no? La actitud, el comportamiento, sobre todo en muchas palabras o conversaciones de los padres a los hijos, y sobre todo influye mucho más el término emocional de la madre, ¿no? Entonces hemos generado un patrón de vida, ¿no? Un aprendizaje de una manera de ser que no es la verdaderamente propia de cada hijo que vamos evolucionando en la familia, ¿no? Entonces lo que sucede con todo ello es que ante las circunstancias de la vida, porque eso es lo que más creemos en nosotros, ¿no? La esencia que tenemos en la mente, como le llamo yo, y lógicamente la vida te va trayendo las circunstancias de lo que más sientes, porque es lo que más sientes en tu interior. Pero lo repetimos porque es como una enseñanza, ¿no? Una enseñanza que en parte ha sido muy negativa, ha sido dolorosa emocionalmente y bueno, todo un aspecto muy negativo. ¿Y eso por qué lo repetimos? Porque sencillamente, básicamente, reaccionamos como hemos aprendido ante las circunstancias. Si reacciono como el patrón más fuerte que me está causando cualquier debilidad o problema en mi vida, como lo ha hecho sea mi padre o mi madre, si reacciono como él, es porque lo he aprendido, no he sabido sacar la conclusión más positiva de todo ello, ¿no? El caso es que hemos aprendido a reaccionar frente a la vida, ¿no? Claro, esto es como, bueno, a modo de ejemplo, si nos han enseñado de padres a hijos o de abuelos a hacer las cosas de una manera, ya sea un trabajo manual, por ejemplo, tú lo vas a seguir haciendo siempre igual, ¿no? Porque lo has heredado, sin darte cuenta que a lo mejor hay un método que es mucho más efectivo o mucho mejor de hacer ese mismo trabajo. En este caso, emocionalmente igual, actuamos como hemos sido educados y donde hemos crecido, ¿no? Sí, sí, exactamente es así. Lo que pasa es que digamos que ahí empieza a haber un poco de ramificación del porqué, ¿no? Porque hay personas que actúan igual, pero actúan o por lealtad al amor o al apego que siguen teniendo con el padre o la madre o la persona que está en ese momento afectando más, o por deslealtad que buscamos lo contrario de que hemos tenido en casa, ¿no? Hay varias ramificaciones. Lo que pasa es que hay muchas circunstancias, como la chica que se trató esta semana, entre otras, que fue muy curioso que el patrón que ella repetía, que le repercutía en su trabajo, no era ni del padre ni la madre, porque además ya se había trabajado, ¿no? Y había tenido una evolución muy buena, pero seguía faltando algo y salió algo pues, que era desconocido, ¿no? Y entonces ella estaba repitiendo el patrón del tío. El patrón de su tío. Tío suyo, ¿no? Y lo más curioso de todo, claro, al principio, antes de la terapia, tenemos que hacer una introducción para ver lo que vamos a ir trabajando en tu mente, pero como muy bien has dicho tú antes, siempre va evolucionando, la técnica tiene que ir evolucionando, ¿no? Y en un momento dado, tú misma te vas a preguntar qué es el problema que tienes, cómo solucionarlo, ¿no? El caso es que cuando termina la terapia, que además fue increíble, su padre, el padre de esta persona, ayudaba mucho a su hermano, porque tenía muchos hijos, era un desastre para el trabajo, siempre iba mal de dinero, etcétera, etcétera, ¿no?
prácticamente lo que ahora a ella le estaba sucediendo, ¿no? Que se la había mejorado pero faltaba algo, ¿no? Y la cuestión era que ella tenía mucho apego al padre, que incluso me dice, pero eso ya me lo he limpiado. Digo, sí, pero hay distintos apegos, ¿no? Una cosa es el emocional, luego es el laboral, lo económico, etcétera, ¿no? Y claro, resulta que ella le dice, bueno, estaba haciendo el papel del tío porque lo que llamaba era la atracción de su padre, todavía inconscientemente. Lo que pasa es que eso no te das cuenta hasta que no has realizado la terapia, porque no percibimos que es así. Y entonces ella misma dice, ostras, ahora ya sé lo que me pasa, que en mi trabajo, por las circunstancias y tal, se están aprovechando de mi situación, ¿no? Tal como se aprovechaba su tío de su padre. Pero ella empezó narrando que su padre ayudaba a su tío, y cuando luego después de la sesión y tal, digo, ¿y qué le sucedía a tu padre? Dice, no, que su hermano se estaba aprovechando de él. Digo, pues tú has vivido eso y de alguna manera... Y ahora se aprovechan de ti porque tú te dejas, porque actúas de la misma manera. Exacto, porque tú has aprendido de hacerlo de esa manera, además pensando que es una cosa buena, que lógicamente la intención era buena, ¿no? Su padre estaba ayudando a su hermano, pero a veces, como se dicen muchas frases que son muy interesantes, cuando alguien te pide ayuda, no le des lo que necesita, lo que te pide, dale lo que necesita, que es muy distinto, ¿no? Y la cuestión fue esa, pero el cambio fue automático, porque a la cuestión de la semana ella cambió pues el rol que tenía con su jefe, que tenían que pactar el contrato y tal y cual, porque entonces ella demostró lo que realmente quería y lo que valía, porque más vale mucho, ¿no? De la otra manera te sometes a una indefensión aprendida, que se denomina, que no sabes defenderte ante esa actitud de tu jefe en este caso, porque ya la has tenido en casa. ¿Y qué ocurre con eso? Que entonces atraes esa circunstancia, porque si yo soy tu jefe y intuyo que de alguna manera me puedo seguir aprovechando de ti, pues lógicamente lo sigo haciendo hasta que tú cambies tu actitud, ¿no? Y José Luis, cuando alguien tiene un problema, que no sea pues emocional porque le vaya mal con su pareja, o tenga un problema en el trabajo, con el dinero, con lo que sea, tiene que sentarse y empezar a pensar, ¿no?, de dónde le viene ese problema, ese patrón, o gracias a la terapia puede ir sacándolo. Si es que, porque esta chica fue gracias a la terapia, ¿no? Porque sí, claro, nunca nadie puede darse cuenta de dónde le viene, ¿no?, el patrón, ¿no? Sí, claro, a ver, al principio se habla y vas viendo un poco la relación, pero la verdad sale en la propia persona, ¿no? Y el hecho de que se estuvieran aprovechando, como hablamos así, que tampoco no son aprovecharse, es que aquí esto es un rol de personas, ¿no? Lo interesante y lo bueno es que le salga de ella y se dé cuenta de ella, porque eso es lo que produce el cambio. Lo importante es lo que produce el cambio, ¿no? Y producirá su cambio en la actitud y en su vida laboral. ¿Pero por qué? Porque lo que hay que determinar para cambiar, entrenar la mente y muchas técnicas que hay, es muy favorable, es muy beneficioso, pero la verdadera batalla importante y lo que hay que conseguir es quitar ese patrón que es un aprendizaje, ese programa que es erróneo para nosotros. ¿Cómo empezamos a quitarlo? Porque tú lo que haces es que primero una terapia en la que hablamos un poquito con la persona y va sacando de su vida y un poco vamos viendo de dónde viene ese patrón, ¿no? Y a continuación, ¿en qué consiste la terapia? Para que todo el mundo se haga una idea. Bueno, la terapia es una terapia de imposición de manos, porque vas trabajando todo lo que es el sistema nervioso del organismo, porque ahí se ramifica todas las emociones de nuestro estado, que por ello declina luego los desequilibrios de salud, pero eso lo hablaremos otro día, y luego vas a profundizar en el tema de la mente, ¿no? Lo que pasa que previamente, a través de la conversación, entonces cuando la persona está sumamente muy relajada, no es ninguna hipnosis, que quede muy claro. Entonces, cuando tú estás muy relajado, lo que estás es dentro del subconsciente de tu mente, donde están todos los registros, tanto buenos, tanto buenos como menos buenos, ¿no? Simplemente hay que eliminar los que son negativos, como los que estamos hablando, pero luego sale de ese mismo patrón, sale todo lo positivo que debías haber aprendido y sale de ti, eres tú mismo, ¿no? Y entonces lo que se hace es mediante una conversación que la propia persona se va a ir repitiendo para su adentro, son palabras técnicas, ¿no? Son frases que tú le haces a la persona, sí, que repita, para que eso quede de alguna manera grabado en su subconsciente y empiece a actuar como ella misma, no como ha sido educada, ¿no? Sí, pero no se trata bien que lo grabemos, lo que hace precisamente es desgravar. Desgravar lo anterior. Lo anterior.
y empezar a salir su yo. Y sale el potencial de la persona. Las personas tenemos un potencial vamos, ilimitado. El problema es que se nos ha educado por las circunstancias generacionales de cómo venimos, muy negativamente y con mucho miedo, ¿no? Pero el potencial es ilimitado. Entonces, yo creo que mucho de la base es que tú te liberas eres capaz de reaccionar y hablar con ese padre o madre o la persona que sea indicada, de hablarle de muchas cosas que no has tenido valor en tu infancia. ¿Tú lo aconsejas? Que cuando, por ejemplo, esa persona... No, es que sale solo. Sale solo, ¿no? Sale solo. La persona, cuando se da cuenta de dónde viene su patrón, si es con su padre o su madre, es capaz de ir a ella y decirle, oye, mira, pues pasaba esto, o ¿cómo actúan? Bueno, eso actúa cada persona inconscientemente. Yo delimito unas frases, pero luego la mente no deja de funcionar. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, una persona, además una de las que traté ayer aquí en Estepona, ¿no? Esa persona tenía una culpa y un dolor emocional tremendo, pero tremendo, por una actitud muy fuerte, muy negativa de sus padres, pero cuando terminamos la terapia y todo, aparte dijo, claro, yo siempre pregunto cómo te sientes y tal y cual para ver la reacción que va a tener. Dice, me siento feliz, dice, pero es que es la primera vez que yo he podido hablar con mis padres con felicidad y con cariño y con eso. Y antes, ¿por qué no lo hacíamos cuando tenemos cierta edad, no? Pues porque por el miedo y porque lo que estamos viendo es su actitud emocional. No estamos viendo la realidad de esas personas, que además tienen un currículum negativo anterior en su vida que es nefasto y no han sabido transformarlo, como ahora es el momento de transformarlo, que es lo que comentamos en la última sección. A los niños hay que educarlos de una manera positiva, siempre, y con cariño, y dejarles libertad que evolucionen de esa manera positiva. No podemos someterlos a que de mayores, por el exceso de cariño, o sea, el cariño, la cantidad de amor o cariño a los hijos o a las personas que te rodean nunca es malo, pero siempre que se haga de una manera consciente y buena, ¿no? La superprotección a los niños, vamos a crear niños indefensos al día de mañana, porque inconscientemente, como a mí me lo hacen todo, me lo dan todo, o me cuidan todo, aparte que no aprendo a hacer mi propia vida, siempre dependo de ellos inconscientemente. Yo he tratado mujeres de cierta edad ya, que sus padres ya han fallecido, inconscientemente siguen reclamando y necesitando a esas personas. Y eso no es así. Lo bueno de esta terapia de la que tú hablas es que en pocas sesiones ya empezamos a notar cambios increíbles, incluso desde la primera sesión. Sí, desde la primera ya se nota, ¿no? Ya se nota. Se nota, y se nota mucho la mejoría en la propia persona en todo. Lo que pasa que, claro, luego, lógicamente, hay que terminar ese trabajo, ¿no? Y hay que hacer, bueno, se tienen que hacer 2 o 3 más, y la persona, que mucha gente luego repite al cabo del tiempo, porque el límite de estar bien en la vida mental no lo conoce nadie y no hay límite, ¿no? Pero es inmediato porque todo es una carga emocional, y yo creo que más bien por una incomprensión de por qué se nos ha tratado así, ¿no? De no saber que, como decía ayer esa persona, claro, dices, claro, que ahora entiendo que mis padres los habían machacado de la infancia, porque además dices que, claro, mis abuelos estuvieron en un campo de concentración. Esta señora era de Bélgica, ¿no? Lo que pasa es que reside aquí. Claro, todo eso se ha ido transmitiendo. Claro, no entendíamos tenemos el por qué, ¿no?, llevar esa mochila tan pesada que viene... No, ni entendemos que tenemos que vivir a razón de eso porque eso no nos pertenece, no, además que no merece ni la pena, ¿no? Hay que estar bien y hay que ser uno mismo, que es lo que hace la terapia, que seas tú mismo y entonces la vida te funcionará. Dejas de representar el dolor o incluso las culpas, el odio, el rencor de nuestros seres queridos, que es que ellos lo han vivido y no han sabido cómo quitarse eso de encima, ¿no? Bueno, pues José Luis, muy interesante. Pasas consulta aquí en Estepona, sí, normalmente ya, porque estás a caballo entre aquí y Sevilla. Bueno, sí, claro. Pero bueno, ya aquí ya vas teniendo tu propia consulta y vamos a dar el número de teléfono por si alguien quiere ponerse en contacto contigo, conocer más detalles de esta terapia. Vamos a verlo aquí enseguida rotulado. A ver, Andrés, ahí estamos, 610 47 05 72. Es el número de José Luis. Me imagino que la gente va un poquito despistada, ¿no? Y intentamos explicarle la terapia y desde el primer momento ya están sometidas a ella, a la terapia. Sí, lo que pasa es que me he encontrado en alguna situación, como precisamente esta semana,
de alguien que viene en la primera terapia. Ya será un beneficio importante, pero digamos que es como una iniciación, ¿no? Porque... Una charla. No es una charla, se realiza un poco de charla, pero ya se hace la terapia, para que vea el efecto beneficioso que va a tener y para que abra del todo su mente, ¿no? El venir con desconfianza, ¿no? Pero sin creer en eso o entender esas cosas, te puedes hacer que estés un poco cerrado al tema, ¿no? Que el que viene ya suele ser una persona que lleva años acumulando cargas y necesita liberarse, ¿no? Y se hace una iniciación que además es muy buena, porque también hay que recordar que para empezar te quitas esa presión emocional del organismo y empiezas a sentirte mucho más aliviado, dormir mejor, descansar mucho mejor y a empezar a desaparecer muchos dolores y molestias que son del sistema nervioso, ¿no? De esa tensión emocional que se genera. Eso es interesante, entonces. Sí. Bueno, pues José Luis, gracias por acompañarnos, como siempre. Nosotros terminamos ya con él hoy nuestro café y té, volvemos mañana a la misma hora, a las 8 de la tarde. Estamos de nuevo aquí para acompañarles. Hasta mañana. Adiós.